que la presa, la obra de aducción, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar? Tenemos un volumen, fíjense, que se llama el volumen útil, que justamente es el volumen que va a permitir satisfacer la demanda de agua que tenemos, ¿no? ¿De dónde, cómo se calcula el volumen útil? Lo vamos a aprender después. Se calcula a partir de un análisis de oferta y demanda, ¿no? Entonces la idea es que, conocida la oferta y la demanda, podemos hacer un balance y vamos a ver los máximos volúmenes de requerimiento que se tienen en la época de déficit. Y se supone que la presa debe ser capaz de almacenar esos volúmenes para satisfacer las demandas, ¿no? A eso le llamamos volumen útil. Conocido el volumen útil, vengo acá a mis gráficas y me va a dar la altura o la cota correspondiente al volumen útil, ¿no? Y por último tenemos sabemos que en algún momento dentro de la vida útil de la presa puede producirse una crecida, ¿no? Y si ustedes recuerdan hidrología, a eso está asociado a un riesgo hidrológico, ¿no? Yo puedo calcular el riesgo hidrológico conociendo el periodo de retorno y la vida útil de una estructura, ¿no? Entonces, conocido el riesgo hidrológico, calcularemos periodos de retorno, etcétera, y con eso determinamos que se llama el hidrograma de crecidas, correspondiente a una determinada tormenta, ¿no? Que está asociada a una duración, un periodo de retorno, etcétera, etcétera. Conocido el volumen de crecidas, la presa debe ser capaz de regular ese volumen de crecidas, ¿no? Entonces también lo vamos a calcular y para ese volumen de crecidas vamos a tener una cota. Esa cota es el nivel de aguas máximas o NAME también, ¿no? El nivel mínimo también le llamamos NAMO, ¿no? ¿Y por qué es importante esta cota? Porque esta cota me va a dar la cota de la cresta del vertedero de excedencias, ¿no? Porque nosotros sabemos que debemos impedir que el agua pase por encima de la presa, eso produciría estragos, ¿no? Entonces, para evacuar el excedente de agua con seguridad, vamos a diseñar un vertedero de excedencias, ¿no? Que va a venir justamente, cuya cresta va a estar en el NAME. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso me sirven estas curvas características. Bueno, y finalmente, como se ve en este gráfico, hay una altura de seguridad adicional que le dejamos, que es el bordo libre, ¿no? Y principalmente vamos a dejar esa pequeña altura para absorber los efectos que tiene el oleaje, el viento, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso conforma al final la altura de la presa, ¿ya? Y acá se dan cuenta que para poder construir correctamente estas curvas características necesitamos una buena información de topografía, que es lo que ya debemos tener en los pasos anteriores, ¿ya? Bueno, acá cada elevación, ¿no? Entonces, fíjense, acá se ve lo que hay que hacer. Si yo voy a colocar la obra de cierre, el cuerpo de la presa, donde está la línea punteada, ¿no? Entonces, a partir de esa línea punteada, yo tengo la información de curvas de nivel. Entonces, ¿qué debo hacer para construir la curva área-elevación? Simplemente, para cada rango cubierto por dos curvas de nivel, debo calcular esa área, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no sé si logran apreciar. Acá dice, la curva de nivel más baja dice 110, luego 120, 130, hasta 170. Entonces eso yo lo puedo llevar a una tablita, como ven acá. Voy a tener la cota 100, 110, hasta 170. Puedo hacer hasta donde yo quiera, ¿no? Pero acá estoy generando un desnivel de 70 metros, ¿no? Normalmente una presa va a tener alturas en ese orden, ¿no? Si es una presa pequeña, puede tener de 10, 15 hasta 20 metros. Luego tenemos presas intermedias que ya llega de los 20 hasta los 50, 60 metros o más, ¿no? Y las grandes presas que ya pueden llegar por alturas por encima de los 100 metros, ¿no? Entonces, en general, si estamos trabajando en pequeñas presas, será suficiente con trabajar la curva área-elevación para desniveles hasta 20 o no sé, hasta
30 metros si quieren, ¿no? No es necesario hacer más cálculos porque no nos va a salir presas tan grandes, ¿no? Ahora, si uno se quiere asegurar de no tener que hacer este trabajo después, entonces tal vez podemos trabajar hasta 50 metros, ¿no? En este ejemplo está hasta 70 metros, como ven. La altura mínima 100, la máxima que se trabajó hasta 170, entonces hay un desnivel de 70 metros, ¿no? Eso coloco en una primera columna. En una segunda columna voy a calcular el área cubierta por cada curva de nivel. Entonces, por ejemplo, para la curva 100 es mi punto de partida, entonces va a ser área 0, ¿no? Luego voy a tener la siguiente curva de nivel, que es esta, la de 110. ¿Y qué hago? Mido el área que se encuentra por debajo de esa curva. En este caso era 0.2 por 10 a la 6, ¿no? Metros cuadrados. Siguiente, me tocaría 120, entonces fíjense, entre 110 y 120 tengo que calcular el área entre esas dos curvas, ¿no? Y ahí me va a dar, perdón, tengo que calcular el área total, ¿no? O sea, incluyendo la de 110, toda el área. Y eso me va a dar 0.6, por ejemplo. Para 130, ¿qué hago? Calculo toda el área que está por debajo de la cota 130. Eso me da 0.8. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, como ven, estas vienen a ser áreas acumuladas, ¿no? Es decir, el área que se encuentra por debajo de cada curva de nivel, ¿no? Si yo quisiera, ojo, los que no han empezado, dense cuenta que se están acumulando trabajo, ¿ya? La siguiente curva es la curva volumen-elevación. ¿Cómo se calcula esa curva? Entonces, como ven acá, la curva volumen-elevación teóricamente vendría a ser la integral de la curva área-elevación, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos una descripción matemática de esta curva, entonces normalmente lo que se hace es aplicar esta ecuación que ven en la parte inferior, ¿no? ¿Cómo se trabaja esta ecuación? Entonces nos dice, el almacenamiento, es decir, el volumen almacenado en la cota J más 1, ¿qué es? Va a ser el volumen almacenado hasta la cota anterior, ¿no? Multiplicado por la diferencia de cotas, multiplicado por el área media entre las cotas adyacentes, ¿no? ¿Por qué digo área media? Porque es área de la cota inferior más área de la cota superior dividido entre 2, ¿no? Vendría a ser el área media. Esta es la diferencia de cotas y esta es el volumen almacenado en la cota inferior, ¿no? Ahora, fíjense, esto es sencillo porque ¿cuál es la cota inicial? La cota inicial es 100, ¿no es cierto? Donde yo tengo área 0 y también voy a tener volumen 0, ¿no? Entonces, el S sub 0, si se dan cuenta, o si quieren pueden poner S sub 100, va a ser 0, ¿no? Luego pasaría al 110. Entonces, el volumen en la cota 110 va a ser el volumen en la cota 100, que era 0, ¿no? Más la diferencia de cotas, simplemente 110 menos 100. Multiplicado por áreas, 0.2 más 0 entre 2, ¿no? Y les va a salir el volumen J más 1, que en este caso es, bueno, 1, ¿no? Para la siguiente, 120, lo mismo. Para el volumen en 120 va a ser el volumen en 110, que ya lo hemos calculado, era 1, más diferencia de cotas, que otra vez es 10 metros, multiplicado por el área media, 0,6 más 0,2 entre 2, ¿no? Que me va a salir 0,4. Hago esa operación y me va a salir 5, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente luego me sale 12, 22, 5, etcétera, etcétera. Esa información es la que yo grafico en mi curva característica volumen-elevación, ¿no? ¿Y qué viene a ser el delta V? Ay, no sé por qué se ve en la tercera columna. Simplemente es el volumen que le corresponde a cada rango, ¿no? La cuarta columna, el que vamos calculando con la ecuación, es el volumen acumulado. La tercera columna, que es el delta V, es el volumen correspondiente a cada rango
que simplemente sería la resta, ¿no? Fíjense, si yo hago 5 menos 1, que es el anterior, me sale 4. Si yo hago 12 menos 5, me sale 7. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cuarta columna es la que calculamos con la ecuación. Si yo quiero disgregar para cada rango, simplemente voy restando valores sucesivos, ¿no? Entonces, esto, por favor, esto es tarea. Cada vez tienen el conocimiento de otra materia que me parece generar esto, ¿no? Esa es una opción que sería la preferible. La segunda opción es usar directamente los resultados que están en esta base de datos que les pasé también. Bueno, voy a tener que retroceder bastante. Esta, ¿no? Esta. Entonces, en el producto que se encuentra en la imagen de la derecha del mapa de vegetación de América del Sur, si han ingresado a esa página, han debido encontrar que hay un archivo raster justamente con este mapa que se ve en esta imagen, ¿no? Entonces, si yo coloco la delimitación de mi cuenca directamente sobre este mapa, me va a salir un mapa también de vegetación, ¿no? La desventaja de trabajar de esa manera es que la resolución de esa imagen es del orden de kilómetros, ¿no? Si mi cuenca es chiquita, no me va a salir un mapa muy fino, ¿no? Nos van a salir 2 o 3 píxeles así, bien grandes, unos cuadrados grandotes, justamente porque como es un mapa regional, su resolución no es muy alta, ¿no? Pero bueno, también voy a aceptar si trabajan con este sistema, aunque es preferible, va a tener mejor valoración trabajar con mapas más finos, ¿no? Que deberían ser en la vida real, ya la profesional, hay que presentar este tipo de mapas, ¿no? Por ejemplo, este es un mapa de uso de suelo o tipo de suelo, donde podemos ver para cada y otros mapas temáticos como los de la derecha que me muestra cobertura vegetal, ¿no? Si tengo pastizales, ¿qué más? Zona urbana, zona agrícola, roca, etcétera, ¿no? Entonces, esto es otro insumo que ya deben tener listo por si acaso, ya son, con la siguiente semana ya van a ser edades geológicas, ¿no? En este ejemplo, desde el ordovícico, silúrico, etcétera, hasta el terciario, ¿no? Y cada color corresponde a un determinado tipo de sedimento o roca, ¿no? Y asociado a cada uno de estos estratos, también se tienen diferentes formaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en Tarija la formación Curiche, Tajivos, etcétera, y lo que hace el geólogo es a cada formación le asocia una columna estratigráfica, ¿no? Y además de eso, genera un mapa estratigráfico, que esto es lo que más nos interesa a nosotros como ingenieros civiles, ¿no? El mapa estratigráfico, ¿qué muestra? Simplemente muestra una columna, es decir, nos muestra para diferentes espesores en el eje Y, nos va a mostrar los diferentes estratos o columnas que conforman esos espesores, ¿no? Además de sus espesores. Entonces acá ven en colores, ¿no? Podemos saber qué espesor le corresponde al terciario, el color amarillo, el color celeste que corresponde al mesozoico, etcétera. Nos puede mostrar espesores, ¿no? Y luego lo que hace el geólogo es hacer una perforación y para cada estrato caracteriza sus propiedades físico-mecánicas, ¿no? Es decir, nos va a decir qué resistencia a la compresión tiene cada uno de estos estratos, qué permeabilidad, porque es bien difícil, por no decir imposible, conseguir información geológica en Internet de Bolivia, ¿no? Lamentablemente, a diferencia del CENAMI, por ejemplo, que sí nos presenta información meteorológica que la podemos descargar, no hay instituciones en Bolivia que nos dé en Internet buena información geológica, ¿no? Entonces, en la vida real, lo que pasa es que el geólogo va a campo y a partir de imágenes satelitales va generando y de perforaciones va generando estos mapas que ya nos lo dan. Eso pasa en los proyectos reales. En este caso, como estamos en un proyecto académico donde vamos a hacer una aplicación, ¿no?
probablemente para algunos grupos sea muy difícil conseguir esta información. Entonces, lo que les voy a pedir es, en la medida de lo posible, esto ya depende de cada grupo, ¿no? En la medida de lo posible, cada grupo trate de buscar si para la presa que están trabajando hay esta información. Este es un pequeño trabajo de investigación, ¿no? Si no encontraran, si fuera muy difícil encontrar para su presa esta información, entonces lo que les voy a pedir es en su informe asumir una determinada estratigrafía y en base a esa suposición, bueno, ya justificar por qué van a hacer su diseño de alguna manera, ¿no? Tengo al verde ese carbonífero, ¿no? Y ustedes lo que tendrían que hacer es buscar qué características tienen las rocas del carbonífero y pueden asumir que esa va a ser la estratigrafía de su presa, por ejemplo. Construir las curvas características. Ustedes ya tienen sus modelos digitales de elevación, tendrán que hacer curvas de nivel a partir del sistema de información geográfica y con eso construir estas curvas. Primera tarea. Segunda tarea, consolidar sus mapas de cobertura y uso de suelo. Y tercera tarea, que es más de investigación, y si encuentran, idealmente buscar estos mapas estratigráficos, a ver si es que hay para cada una de sus presas. Mínimamente, averiguar algunas características geológicas de la zona de estudio.